que nos siguen telemáticamente o que posteriormente pues visitan nuestro canal de reproducción y bueno, pues les damos muchas gracias por su interés en nuestro trabajo y también deseamos que Dios les bendiga. Vamos un momento de nuevo a Jeremías 7, al verso 7, y de ahí iremos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Hoy estaremos hablando, vamos a titular nuestro sermón, podríamos llamarlo así, el misterio de las oraciones no contestadas. Lo paradójico, ¿no?, de este asunto. ¿Cuántos creyentes viven en la dificultad de comprender por qué hay oraciones que Dios contesta y hay otras que Dios no contesta? Porque hay oraciones que Dios contesta afirmativamente y porque hay oraciones que Dios contesta negativamente. Esto es un asunto profundo que requiere meditación, reflexión, estudio bíblico, y lo que menos requiere es una conclusión fácil o simple. Como digo, no es un asunto fácil. Y lo veremos no porque yo lo pueda explicar, sino porque la propia palabra nos muestra que es un asunto complejo y difícil de entender. Y nos paramos un momento en el versículo 7, que es, digamos, esa promesa. Cuando Álvaro estaba presentando la reunión en este contexto, que nos leyó un contexto muy bonito del libro del profeta Jeremías. Él dice así, dice que os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí el término siempre es el término hebreo olam, o sea, aquello que tiene que ver con eternidad, que tiene que ver con, no con un tiempo limitado, sino con lo que la eternidad significa y representa. Pero si nos fijamos un poco en todo el contenido, nos damos cuenta de que Dios está respondiendo o está condicionando, ¿verdad?, su acción al comportamiento de su pueblo. Pero también sabemos que Dios había prometido esta tierra y que con seguridad esta tierra había sido prometida y afirmada sobre un pacto incondicional. Ya que Dios le prometió a Abraham esta tierra sí o sí, yo te daré esta tierra y la daré a tu descendencia para siempre. Aquí tenemos el mismo término. Entonces aquí nos encontramos en una disyuntiva, ¿verdad? Nos encontramos en un cruce de caminos que no tenemos tanta facilidad para poder, como digo, responder o obtener un resultado fácil. Por un lado vemos una soberanía que va a cumplir sí o sí lo que Dios prometió. Y sin embargo, por otro lado, vemos una soberanía que a la vez está diciendo que si no hay un comportamiento adecuado, va a haber unos resultados. O sea, que del comportamiento adecuado se va a obtener esta bendición que Dios ha prometido. ¿Cómo podemos equilibrar estos conceptos en nuestro corazón? Es evidente que todos en la vida vivimos contradicciones. En este momento hay personas aquí sentadas que están sumidas en una absoluta contradicción interior. Aunque su respuesta es la fe, aunque su respuesta es su propio cristianismo, aunque su respuesta es el autoconvencimiento de lo que son y de quién Dios es, muchas veces estas contradicciones y estos vacíos interiores nos acompañan por muchos años en la vida. Y a veces no llegamos a tener una respuesta. Nosotros, como digo, hemos creído, hemos afirmado, hemos en cierta manera declarado muchas cosas que después para nuestras vergüenzas fueron al revés de como nosotros las dijimos. Pero enseguida se nos olvida todo lo que nosotros dijimos de él. Sencillamente nos escondemos detrás de la grandeza de Dios que ejecuta y que nos enseña que no es nuestro capricho, sino que es su propia voluntad. Pero esto no lo hemos aprendido todavía porque todavía lo seguimos haciendo.
Cada uno de nosotros, y estoy dirigiéndome a creyentes, seguimos llevando adelante muchas cosas que consideramos, como digo, voluntad de Dios. Y convencidos de que esto es así. Y hemos vivido fracasos y seguimos apostando por las mismas cosas que se fundamentan únicamente sobre nuestra propia personalidad cristiana. Y aquí es donde yo necesito pararme, reflexionar, meditar, orar, leer la palabra. Hay tres aspectos fundamentales a la hora de obtener resultados con Dios en cuanto a aquellas oraciones que, claro, como veremos, tienen que ver con su voluntad, pero esto no es tan fácil. Primeramente, la oración es un complemento dependiente de la palabra. Muchas personas hablan de sí mismos como personas de oración, pero sin embargo son flojos en la palabra. Muchas personas dicen, yo paso horas orando a Dios por todos vosotros, pero paso pocas horas leyendo la Biblia. Lo cual es indicativo de que algo no está bien en su propia idea del cristianismo. Entonces, una persona que pasa muchas horas orando, pero que no lee la Biblia, tiene que ser muy desequilibrada a la hora de orar o saber por lo que ora. Es evidente que en la lista de nuestra oración está la gente que queremos. Y es fácil, como digo, elaborar una lista por la que podemos orar por muchas cosas, hijos, maridos, pastores, hermanos, amigos, misioneros. Hay una lista, bueno, larguísima de situaciones. Pero si yo no estoy equilibrando mi oración con el estudio de la palabra, hay algo que no está funcionando bien en mi vida. Como si soy un gran estudioso de la palabra y no tengo oración. Hay algo que no está funcionando bien en mi vida. Estos dos complementos tienen que estar siempre perfectamente equilibrados. O sea, el Espíritu Santo los equilibra para producir en nosotros un cristianismo eficaz y eficiente. Pero ahora tenemos un tercer complemento importante. Y es que cuando yo digo que soy un hombre de oración o una mujer de oración, o digo que soy un hombre que estudio la palabra o una mujer que medito, reflexiono y estudio la palabra, hay un tercer complemento que es el testimonio en la iglesia. O sea, lo que la gente ve en mí. ¿Cuál es mi comportamiento? Es evidente que si soy un hombre de oración y soy un hombre que vive en la palabra, ese testimonio y ese comportamiento en la iglesia está de acuerdo o estará en la altura de lo que es mi vida espiritual. Entonces aquí tenemos tres detalles muy fáciles, muy sencillos. No necesitamos ser lumbreras espirituales para entender estos tres conceptos: palabra, oración, vida pública. La vida pública engloba el carácter, la vida pública engloba la manera en la que nosotros nos comportamos tanto con los hermanos como con los de afuera. Y ahí es donde nosotros tratamos de coser estos tres asuntos. Estos tres asuntos tienen que estar perfectamente equilibrados en nuestra vida. Estos asuntos los obviaron, los descuidaron los hombres de Israel, el pueblo de Dios. Y aquí podemos saber perfectamente que esta promesa que se cumpliría, y sabemos de fato que volverían de esa condenación y de ese juicio y de ese castigo a esa tierra, pero evidentemente su responsabilidad tuvo unas consecuencias y muchos nunca volvieron. Entonces aquí lo que vamos a tratar de enseñar en esta mañana es la importancia de lo que realmente es el efecto de mi relación con Dios en cuanto a aquello que tienen que ver con las oraciones que yo presento, levanto, hablo pública, privadamente a Dios. Y vamos a empezar en la primera carta de Juan. Aquí tenemos un texto muy conocido, muy concluyente, pero que, como digo, debemos de unirlo a otros versículos. Estamos al final de la primera epístola de Juan y Juan en el verso 13 está concluyendo como concluye su propio evangelio. Con estas palabras:
Estas cosas os he escrito a vosotros, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la fe nos lleva a un conocimiento. Aquí el verbo es ginosko, es un verbo que nos habla de seguridad. O sea, no estamos hablando de un asunto que tiene que ver por una experiencia futura, sino tiene que ver por una realidad. Nosotros conocemos, sabemos porque creemos. Esto es un fundamento que Juan está poniendo aquí exactamente igual que en su evangelio. Entonces, ahora dice el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué confianza? Bueno, que hemos creído y sabemos. Ese es el asunto, ¿no? Y esta confianza que tenemos delante de Él produce una seguridad interna en nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. Es curioso pensar que o saber que hay muchos, como digo, estudiosos o comentaristas antiguos que han dicho que este posiblemente sea el fin de la epístola de Juan, estos versículos, y que el resto de los versículos fueron añadidos posteriormente. Nosotros los tenemos todos en nuestra Biblia y los damos como parte de todo lo que es la primera carta de Juan. Pero es algo también a tener en cuenta, ¿no? Entonces dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos y sigue usando el mismo verbo que al principio. O sea, un verbo que nos habla de seguridad, de conocimiento seguro. Entonces dice así, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, aquí lo que primeramente podemos destacar en cierta manera es que el oír por parte de Dios es equivalente a contestar. Esto es una verdad, ¿sí? Pero por otro lado, aquí tenemos lo que podríamos llamar gramaticalmente un silogismo. O sea, hay dos razones para después llevarnos a una conclusión, ¿sí? Y esas dos razones es, primeramente, evidentemente, la propia petición conforme a su voluntad. Y entonces, en esa voluntad, Él nos escucha. Y entonces, como consecuencia de estas dos razones fundamentales, entonces tenemos las cosas que hemos pedido. Vamos a leer algún versículo más para poder dar un poquito más de fuerza a esto. Vamos un momento al capítulo 15 de Juan. Después volveremos aquí. Esto es una introducción, como cuando nos invitan a comer, que nos ponen unos entrantes, ¿sí? Y después nos llevan a un plato central. Entonces dice así el capítulo 15 de Juan, en el verso 7, vamos a ver otro versículo donde el propio Jesucristo, por la pluma de Juan, nos viene a decir algo similar, con algunas diferencias. Dice así, si permanecéis en mí, aquí tenemos un verbo que en cierta manera es un poquito condicionante, o sea, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bueno, aquí vemos que el fundamento principal es permanecer y que esas palabras de Dios permanezcan en nosotros. Entonces nosotros podemos pedir todo lo que queramos, que con seguridad nos será hecho. Anteriormente se nos ha enseñado que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha, y sabiendo que Él nos escucha, entonces sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido.
Vamos a leer otro texto, Mateo, muy conocido, Mateo 7:7. Este le tendremos en el Evangelio de Lucas también. Es muy conocido, pero a veces de tan conocidos que son, pierden la fuerza espiritual que muchas veces tiene la propia palabra por, como digo, la familiaridad con que tratamos a veces los versículos. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y después Jesús secunda claramente, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre la puerta. Bueno, volvemos a encontrarnos con un asunto semejante, ¿verdad? Permanecemos en sus palabras, oramos conforme a su voluntad, entonces nosotros pedimos, llamamos y recibimos, siempre con seguridad. Bueno, parece que no cabe la posibilidad de que exista un no. Parece que no cabe la posibilidad de que exista una oración no contestada por un espacio de tiempo. Parece que todo tiene que ver con una condición cristiana que asegura la respuesta de Dios ipso facto. Muchas ramas del cristianismo predican falsa y engañosamente estos asuntos. Sencillamente te dicen: tú cree, tú expón, tú pide, tú levanta el derecho que tienes como hijo de Dios delante del trono de Dios y Dios va a contestar seguro. El enfermo sanará, el pobre enriquecerá, en tu casa no habrá ningún tipo de falta de nada, todo realmente estará a tu servicio y tú tendrás un menú para una idea caprichosa de la vida cristiana. Y muchos cristianos crecen caprichosamente, siendo unos auténticos caprichosos delante de su Padre. Aquí estamos hablando de otras cosas. Pedir, llamar, orar de acuerdo a esta voluntad, orar firme en las propias palabras, orad. ¿Quién en esta mañana piensa de sí mismo que no es un hombre que cumple estas premisas o estos principios? Es difícil. Nosotros siempre nos vemos firmes en estas cosas. Buscamos, llamamos, pedimos. Dios es siempre fiel, no te preocupes, aunque tarde 21 días la oración llegará, y todos son grandes promesas. Siempre las cosas van a salir bien. Pero la realidad es otra. Vamos a seguir leyendo algún versículo más. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Y veremos algo también bastante similar. Después cada uno puede ver, pues bueno, los condicionantes que nos hablan en cuanto a esa seguridad de respuesta. El verso 21 y 22 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Aquí ya estamos en otro texto también, pero bien mal usado y sacado de contexto muchas veces. Entonces ahora te dice el apóstol: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. Tremendo, ¿eh? Ahora dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuál es el mandamiento? Que creamos en el Señor Jesucristo. Bueno, todos son conceptos tremendamente sencillos, conocidos, como digo, explicados muchas veces. Y todos tienen una unidad en cuanto a la información que nos da, y es que vamos a recibir lo que pedimos. Amén. Si oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye, y si nos oye, entonces sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Llamamos, buscamos, pedimos, y Dios va a responder. Guardamos sus mandamientos, permanecemos en sus palabras, y Dios va a responder. Bueno,
todo esto, visto en una perspectiva teológica positiva, es cierto, ¿verdad que sí? Y la palabra de Dios no puede mentir, no hay nada incierto en lo que Dios nos deja. Pero nosotros tenemos que comprender las cosas un poquitín más ampliamente. Porque si todo fuera en la manera que lo estamos exponiendo sin pararnos con otros detalles, entonces aquí estaríamos, como digo, plenos todos de felicidad. No habría problemas en ningún hogar, en ningún cristiano, no habría problemas en la iglesia, no tendríamos ningún tipo de dificultades, pero la realidad es otra. Nosotros, sin ir mucho más lejos, hoy hemos encontrado contradicciones mentales en nuestra vida. El hombre o la mujer más madura aquí, en esta mañana, ha tenido una batalla en su mente y en su propio corazón. Y esto nos habla entonces de que nosotros no somos tan estables. Bueno, pero la gracia de Dios nos sostiene. Dios siempre nos tiene en sus manos. ¿Es verdad? Amén. Pero mi comportamiento es una realidad también en las manos de Dios. Entonces, a veces, cuando nosotros pensamos de que las cosas van a ser en una manera tan sencilla o en una manera en la que yo no entiendo algo más, parece como que todo está ya decretado para con nosotros, entonces ¿para qué vamos a orar? Dios ya tiene todo dispuesto, lo que va a ser, lo que va a llegar, lo que vas a vivir, y esto es verdad. Dios tiene un plan, tiene algo predeterminado para la vida de todos nosotros, pero esto no nos exime de nuestra propia responsabilidad. Entonces, si Dios ha establecido un decreto que se va a cumplir sí o sí, lo cual es verdad, como estamos leyendo la Biblia, ¿para qué vamos a orar? ¿Por qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios quiere que la iglesia ore? ¿Por qué Dios quiere que el cristiano ore? ¿Por qué Dios quiere que cada uno de nosotros oremos? ¿Qué hay detrás de la oración? La voluntad de Dios está escrita, la voluntad de Dios ya está preparada, se va a cumplir y se irá predeterminadamente en el propio propósito que Él tiene. Entonces la voluntad de Dios es invariable. ¿Para qué voy a orar? Bueno, pero entonces lo que tengo que hacer es orar de acuerdo a esa voluntad invariable. Yo tengo que descubrir esa voluntad. Bueno, así todo se presenta muy fácil, pero no es tan sencillo. Hay una parte que es fundamental y que tiene que ver con nuestra vida. Nosotros declaramos a boca llena y a boca abierta: Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Jesús derrotó al pecado, quitó el pecado, derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, destronó al mismísimo Satanás, que tenía un gobierno espiritual de maldad sobre el hombre caído. Y fue levantado a la diestra de la majestad en las alturas y juntamente con él nos resucitó. Por lo tanto, la iglesia está exaltada en una manera inferior, por supuesto, pero está resucitada y está dispuesta para ser la esposa de Jesucristo. En las bodas del Cordero se desposará y en la eternidad futura. Ahora, entonces, cuando nosotros oramos o cuando la iglesia ora en función de la grandeza de lo que aquí estamos hablando. La altura de lo que estamos enseñando es gloriosa, es alta. Y por lo tanto la iglesia no debería de tener problemas en cuanto a orar y cumplir las oraciones que la iglesia presenta, porque son oradas y son presentadas en la voluntad de Dios. Pero sin embargo nosotros no oramos así. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender por qué Dios no contesta algunas oraciones, por qué Dios no mejora algunas situaciones que yo quiero que sean mejoradas, por qué Dios no me da a mí lo que le da a otros, por qué Dios realmente no actúa conmigo conforme a la actuación que tiene con otros, porque para mí hay un no y para otros hay un sí. Así somos los creyentes y decimos que entendemos la oración, pero no entendemos las razones de la respuesta. ¿Cómo vamos a entender la oración? Si yo a mi hijo le digo no, sencillamente va a acatar el no por la propia autoridad de su padre, pero no va a comprender porque su padre le está diciendo no.
Y al no comprender porque su padre le está diciendo no, lo que está generando es un corazón que en el momento que tenga capacidad o tenga una libertad o tenga una independencia, entonces le dirá a su padre, estoy harto de tus nos, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Si nosotros no entendemos las respuestas o el silencio de Dios, no entendemos la oración. Nuestra oración es una oración religiosa. Dios contesta nuestras oraciones. Dios escucha al pecador. Dios escucha a la iglesia. Dios escucha a sus siervos. Pero la respuesta de Dios varía en función del propósito y el entendimiento de sus propios siervos. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué Dios no contesta? Bueno, por lo que hemos leído para Jesús y para Juan, no hay oraciones no contestadas. En la teología de Jesús y en la teología de Juan, las oraciones siempre son contestadas por Dios. Observemos la propia declaración de Jesús. Por ejemplo, tienes el ejemplo de Juan 9 y de Juan 11 en el ciego que Jesucristo sanó, y en la propia tumba de Lázaro, Jesús declaró estas palabras. En la propia explicación, aquí es el ciego que está respondiendo, y fíjate el argumento que él está teniendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, observa que este hombre está recibiendo una teología a su propio corazón increíblemente profunda y revelatoria. No había leído tanto la Biblia. Estaba comprendiendo asuntos en su corazón. El propio Jesús delante de la tumba de Lázaro, que dijo, te doy las gracias, Padre, porque siempre me oyes. Ahora tengo esta pregunta. ¿Dios siempre te oye? No me la contestes. Tienes que contestártela a ti mismo. Y si siempre te oye, porque hay asuntos en tu vida que no cambian. Y si siempre te oye, hoy hemos estado presentando delante del Señor la situación de creyentes que se ven envueltos en la infección del coronavirus y que se ven a las puertas de la muerte. ¿Acaso esa familia no está orando a Dios para que esa madre o esa esposa sane? ¿Cuántos casos hay de sanidad y cuántos casos hay de no sanidad? Entonces, ahora vuelvo a responder. ¿Dios nos oye o no nos oye? Vuelvo a preguntar. Y vuelvo a preguntar. Y si te oye, ¿por qué no responde favorablemente a tu oración? Ahora aquí tenemos asuntos profundos y asuntos tremendamente sensibles y delicados a la hora de pensar en ellos. Por ejemplo, un siervo como Moisés, según el propio relato de Deuteronomio, y solamente a modo de información, como nos enseña en los últimos versículos del capítulo 3 de Deuteronomio, dice, 2 veces suplicó a Dios, al Dios de las maravillas, al Dios que sacó al pueblo de Egipto, y sencillamente Dios estaba enfadado con él por las propias palabras y le dijo, basta ya, no se hable más de este asunto. ¿Por qué Ana pudo venir al templo
y derramar su alma delante del sacerdote Elí, el cual la veía como una borracha, y salir de ese lugar explicando cuál era la razón de su oración al sumo sacerdote y cómo después de su relación sexual con su marido ella queda encinta y ella comprende que Dios ha respondido a su oración, que el propio Elí le dice: y Dios responda a tu petición. Ella tuvo una respuesta favorable. Moisés una respuesta negativa. Para Juan y para Jesús no cabe la respuesta desfavorable. Solo cabe que Dios responda de acuerdo a aquello que estamos pidiendo. Pero sabemos que en el contexto de la Biblia tenemos asuntos. Tenemos Santiago y tenemos la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a ir a Santiago. Capítulo 4 de Santiago. Y aquí ya entraremos en otros terrenos importantes. Ahora, Santiago está escribiendo a la iglesia, amén, a los esparcidos. Está escribiendo a creyentes. Nos está escribiendo a nosotros. Juan nos ha escrito, nos ha dejado los detalles de sus ideas, tanto en su evangelio como en su epístola. Ahora, observa lo que va a enseñarnos Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces, ahora dice, o sea, todo lo que genera la complejidad y la batalla entre hermanos y entre creyentes tiene que ver con pasiones interiores que combaten en nuestros miembros. Codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bueno, vamos a pedir, pero el siguiente versículo es: pedís y no recibís. Y aquí ya tenemos una negativa clara. Pedís y no recibís. Y la explicación que Santiago nos da es porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque tenemos el deseo de invertir en nuestros propios deleites. Y ahora él va a explicar que el asunto de esta negativa tiene que ver con la mundanalidad de la iglesia, o sea, con el espíritu mundano que hay en los creyentes dentro de la iglesia. O sea, una división en cuanto a lo que es la vida, las opciones, los deseos, los anhelos. O sea, el creyente vive con un saco lleno de deseos que muchos de ellos son de carácter mundano. Y Dios no los puede ni escuchar ni responder. Entonces ya sabemos, ya tenemos un pequeño detalle que nos da luz a oraciones no contestadas, a respuestas de Dios silenciosas, porque hay algo en nuestros corazones que es mundano y que se eleva delante del trono de Dios con un carácter mundano. Entonces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Ahora, la línea fina entre tu deleite y lo que estorba a tu oración es difícil de discernir. Es muy difícil de diferenciar. Tú y yo no vemos el asunto, pero Dios, antes de que enciendas la mecha, ya ve la cerilla en tu mano. Dios ve tu propósito y tu voluntad. Dios ve tu intención. Dios ve las razones que te mueven, los comportamientos educados o maleducados. Antes de que nada se desarrolle en ti, ya Dios lo ve y eso ya determina la respuesta. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del trono de Dios.
Estamos hablando de una iglesia que está orando y que se le ha dado la herramienta, el arma poderosa de oración para poder tener como función principal de la oración, comunión con Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en el mismísimo lugar santísimo. Ahí es donde se produce nuestro encuentro con Dios. Y tenemos la confianza de parte de Dios para acercarnos y orar. Pero esto no significa que todo lo que tú llevas ahí va a ser escuchado. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, él entraba con su atuendo sacerdotal, con esas ropas que Dios diseñó, en las cuales existían y conocemos esos flecos con esas campanillas, que en muchos casos daban sentido audible a la propia vida del sacerdote. Muchas veces en el pueblo de Israel temieron por la integridad de esos sacerdotes. Algunos se acercaron a Dios, hijos directos de sumos sacerdotes, los hijos de Aarón, y fueron fulminados ipso facto. Porque su oración, su dedicación y su sacrificio era pagano, mundano, herético. Dios te libre de estar orando heréticamente y llamarte cristiano. No siempre lo que tú deseas en el corazón es lo que a Dios le agrada. Dios tiene una voluntad en las cosas. A todos nos va a tocar vivir esta voluntad. Y a todos nos va a tocar entregar y aceptar esta voluntad. Pero no porque no queda otra, sino porque la comprendemos espiritualmente. Cuando Jesucristo oró en Getsemaní, dijo: si es posible, quita de mí esta copa. No es el momento de hablar de esto. Pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el propio Hijo de Dios quien está diciéndole al Padre: tu voluntad tiene que prevalecer sobre la mía. ¿Había alguna voluntad en Cristo que contradijera al Dios Padre? ¿Tú crees que podría haber alguna? No. Pero sin embargo, Él oró por apartar la copa del sufrimiento. Cuando nosotros estamos reflexionando sobre estas cosas, cuando nosotros nos preparamos para los desarraigos, cuando nosotros nos preparamos para comprender por qué un hijo parte de esta vida antes que un padre, cuando vemos a padres despedir a sus hijos, cuando vemos las tremendas situaciones tan radicales, tan complejas, tan injustas que en el mundo se están viviendo, ¿cómo podemos decirle al Señor: estamos de acuerdo con esto, si no lo has aceptado en tu corazón? Es mentira. Dios está viendo tu corazón. Y ahí es donde está tu verdad. Y ahí es donde, pensando que nadie va a entrar ahí, o dándote a ti siempre la paciencia que no das a otros, o dándote a ti el margen que muchas veces otros no tienen, la capacidad de juicio que tenemos inmediato, y sin embargo, cuánta paciencia tenemos hacia nosotros mismos. Esas oraciones no van legítimamente a Dios. Eres un sacerdote que tienes que contemplar tus vestiduras, el costo, el valor, la limpieza. Entonces comprenderás responsabilidades en tu casa, con tus hijos, en la iglesia, con tu ministerio. Dios sabe lo que tú necesitas. Hay muchas personas que viven totalmente dependientes de que alguien le diga lo que necesita. Y no han avanzado después de 3, 4, 5, 6, 10, 15 años, siguen yendo al lugar santísimo de los hombres. A que los hombres le sigan guiando y diciendo por dónde tienen que andar. Tenemos que entender lo que representa y significa la oración. En la segunda carta de Timoteo, ahora ya tenemos una puerta que se nos abre, segunda carta de Corintios, y después vamos a la primera carta de Timoteo.
Ahora ya tenemos una puerta que se nos abre con una información un poquito diferente a la que teníamos al inicio de nuestro sermón. Ya hay oraciones que no son contestadas, es más, no solamente no son contestadas, sino conllevan una negativa, y la respuesta es porque pedimos mal, o sea, porque pedimos sobre argumentos de orgullo. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, solamente vamos a estar en el versículo 7. Ocho y 9. La historia es bien conocida de todos. El apóstol Pablo dice que espiritualmente o corporalmente él pudo ser llevado al paraíso. El paraíso sabemos perfectamente que es la presencia de Dios, es donde Dios está. Tremendo lo que aquí estamos encontrando. O sea, Pablo ascendió, digamos, a la misma realidad de la trinadeidad de Dios. Dice que él estuvo ahí, oyó cosas que no se podían ni casi entender ni explicar. Pero ahora el apóstol nos dice esto. No hay una insensatez en gloriarte en un asunto de tanta trascendencia. Pero dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahora piensa, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser un siervo de Cristo. Lo que yo deseo y oro delante de Dios es para el bien de los demás, es para el bien de mi familia, es para el bien de mis hijos, es para el bien de la iglesia. Yo me distingo como un hombre o una mujer que es responsable, que es diligente, que tiene un denuedo, que tiene un corazón, que realmente desea que lo que él desea sea para otros y sea para la iglesia, porque está basado en unos principios honrados y honestos. Pero ahora es el propio apóstol Pablo, aquel que posiblemente tendría muchas lecciones de vida que darnos a todos nosotros. Alguien que nos dejó escrito muchas epístolas en el Nuevo Testamento que dice que para que la revelación de lo que yo estoy recibiendo no me exaltase desmedidamente. ¿Sabes qué es esto? Una palabra griega lo define muy fácil, ego. Para guardarnos de la egolatría. Ahora, muchas veces no somos las caras visibles de la iglesia. Otras veces somos las caras visibles de la iglesia. Somos los predicadores, somos los expositores, pero todos vivimos espiritualmente experiencias. Ahora, ¿cómo contamos estas experiencias? ¿Cómo se las exponemos a otros? ¿Cómo le hablamos de aquello que Dios nos habló cuando estuvimos en el lugar secreto? ¿Cómo le decimos a otros? ¿Cómo exponemos estas cosas? ¿Hay cierto ego en ello? Es posible que sí. En todos. Pero nosotros no nos damos cuenta que estamos asomándonos a un balcón tremendamente peligroso. A un balcón donde realmente se puede chafar y se puede en muchas maneras estropear el poder de la oración en nuestras vidas. Porque ya estamos viendo que el principal asunto por el cual Dios no contesta o contesta negativamente es por nuestro ego. Nos está protegiendo de nuestro ego. Esto es algo que merece una reflexión. Esto es algo que merece mínimo una meditación personal para tratar, como digo, de actuar y de tener la paciencia para poder desactivar todos los mecanismos ególatras
que en nuestro corazón interactúan con los propósitos cristianos de Dios. Como dije, yo creo perfectamente en los decretos eternos de Dios. Yo creo perfectamente que cuando Dios intervino en Jerusalén, donde había hombres que estaban allí de rodillas pidiendo por la paz de Jerusalén y por las almas de aquellos judíos que estaban muriendo en las propias conquistas, en las batallas, yo puedo ver cómo Dios destronó a Joacim, como bien empieza el libro de Daniel. Así empieza. Y que realmente había un juicio sobre Joacim, pero había un juicio sobre Joacim soberano. Claro que era soberano, pero también era un juicio justo por su manera de ser. Dios no actúa arbitrariamente. No podemos ver a un Dios caprichoso que de repente contesta la oración de Eugenio y no contesta la oración de Matías porque Él quiere o porque Él le da la gana, o que somos marionetas en sus manos. Claro, metafóricamente somos gusanos, no somos nada, ya lo sabemos, pero Él no actúa así con los seres humanos. No sería un Dios justo, no sería un Dios santo, no habría una ética divina en su propia personalidad y en su propia naturaleza. Nada contradice lo que Él hace, todo es justo en Él. Pero todos nosotros seremos responsables de nuestros hechos. Y tú tendrás la oportunidad de hacer mejor o peor las cosas, de vivir para o de no vivir para, de recibir o de rechazar, de actuar o de no actuar, y todo eso será el resultado que tendrás en la propia vida. Entonces podemos ver cómo ese hijo de Josías, que fue puesto por unos mecanismos injustos, actuó injustamente. O sea, en la iglesia no puede nacer nada que subyace en un propósito egoísta. Nada en tu vida Dios va a responder que está basado en un propósito egoísta, aunque sea el argumento más natural, más amoroso, más respetable. Dios no lo va a prosperar. ¿Y por qué no lo va a prosperar? Primeramente porque contradice su voluntad y segundo porque tú estás sobre unos principios egoístas. Entonces, cuando hablamos de determinismo o de predeterminismo o de soberanía o de responsabilidad, tengamos mucha cautela. Y te doy un consejo en esta mañana. Preocúpate un poquito más por tu realidad interna. Mira un poquito por ti mismo, por quién eres. Y ahí igual comprenderás el porqué de otras muchas cosas. Ahora dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una enfermedad, pero esa enfermedad también venía acompañada de un mensajero de Satanás, o sea, de una acción diabólica contraria a la propia vivencia y experiencia del apóstol. O sea, ¿quién quiere tener una abeja constantemente rondando su cara, rondando sus brazos? Una abeja asiática de estas africanas, con ese poder de inocular el veneno. No, por favor, esto es una constante inquietud, ¿verdad que sí? Esto es lo que vivía Pablo, un constante aguijón de parte de Satanás y una dolencia en la carne. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? Que no se exaltara desmedidamente. O sea, era el medicamento contra su propio orgullo. Ahora ya podemos entender un poquito más, ¿verdad? De la oración no contestada o del significado de las palabras. Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces tenemos lo que hemos pedido. Nosotros debemos de reflexionar sobre nuestro ego.
El concepto es fácil, pero la raíz es muy profunda. Ahora podemos entender por qué yo no tengo lo que quiero en la iglesia. Y después de años lo acepto, pero sigo pensando, ¿por qué no tengo lo que quiero? Ahora podemos entender por qué unos tienen algunas cosas y otros tienen otras. No es un Dios injusto ni caprichoso. Tiene que ver con el trato a mi propio orgullo. Y hasta que esto sea quebrantado y humillado delante de Dios, nuestras oraciones quedan aquí. Y si esto no te parece importante, espero que no desaproveches tu tiempo como cristiano. Porque no tenemos otra vida que esta. Y si aquí Dios no estamos adquiriendo la fortaleza en cuanto a lo que la oración es como individuos y como iglesia. Muchas veces citamos ese texto de Efesios 6, versículo 13, ¿verdad? Vestíos con toda la armadura de Dios y siempre como digo, lo individualizamos. Podemos leer ese gran libro de Grunden, ¿verdad? Un tocho grandísimo. Y todo lo estamos viendo personalizado, pero recuerda que la idea de Pablo es la iglesia la que tiene que estar vestida con toda la armadura de Dios, porque es la iglesia a quien se le comisionó primeramente el propósito de lo que la oración es, para que cada creyente individualmente pueda entender su vida en lo colectivo. Y muchas personas nunca llegan a entender. Porque unos predican, otros no. Es que a mí no me dan oportunidades. No, es el capricho de esta persona y yo ahí me quedo y me creo eso. Y se me olvida que Dios me está tratando a mí. Pero eso no puede ser conmigo, ¿verdad? Pues ahora, si tú haces un repaso a la vida, te darás cuenta que siempre la intención de Dios es que no te exaltes desmedidamente. Siempre. Y esto te acompañará hasta la tumba. Si Jesucristo no te lleva antes con la iglesia. Cuídate, creyente joven. Cuídate, creyente viejo. Lo que está en juego es mucho. Y lo que se puede perder es mucho también. Vamos a estar un poquito de tiempo. Vamos a ver dos contextos rápidamente. En Isaías 14 y en Ezequiel 28. Rápidamente los hemos identificado. Sabemos que son contextos que proféticamente nos están hablando, y no solo proféticamente, sino nos están enseñando de Satanás y de su propia experiencia. Y ahora, teniendo ya esto en mente, una exaltación desmedida, y ahora ya teniendo esto en mente, las propias palabras de Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, incluyendo ya nuestro propio ego ya como el principal estorbo por el cual el Señor no responde a aquellas cosas que anhelamos y deseamos, entendiendo ya nuestro propio inconformismo y nuestra propia impaciencia, aceptando que la ineficacia y la ineficiencia de la iglesia y de yo personalmente es porque descuido estos principios importantes de la vida y que somos llamados a comprenderlos en una manera más profunda. Ahora tendremos un ejemplo tremendamente impactante. Yo estaba esta mañana leyéndolo y el corazón se me conmovía. Dice el verso 11 del capítulo 14, aquí estamos en la profecía al rey de Babilonia. Descendió al Seol, Don,
tu soberbia. Ten cuidado con tu soberbia. Es la enfermedad más destructiva que hay en el corazón del hombre. Está destruyendo el poder de tu vida espiritual. Es la principal contradicción a la obra del Espíritu Santo en tu propio corazón. Es tu voluntad resistiendo a Dios. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. La soberbia muchas veces está camuflada en medio de sonidos agradables. ¿Quién era Lucifer? El ángel distinguido, el querubín protector. Cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, ¿cómo las entendemos? Satanás ya estaba creado para ser Satanás. Ya Dios había determinado que sería el Dios de este siglo, el demonio, el enemigo. Ya estaba todo hecho así. Satanás no tuvo la oportunidad de comportarse lealmente con Dios, con su creador. No tuvo esa oportunidad. Judas ya fue predeterminado para un día colgarse y esparramar sus sesos y ser el hijo de perdición. No hay posibilidad para todos aquellos que han pecado y que no han sido perdonados de sus pecados ya desde antes de que ellos vivieran. El pecado ya se imputó al hombre antes de que el hombre pecara. Tenemos un Dios así. ¿Crees en un Dios así? ¿Crees que la Biblia enseña esto? Esto no contradice la soberanía de Dios. Dios vio el pecado, Dios vio la caída de Adán, Dios estableció el sacrificio por el pecado, pero Satanás se autodestruyó por su propia soberbia. Y Judas se autodestruyó por su propia maldad y su propia traición, generada y originada en su corazón. Esaú perdió su primogenitura y no se arrepintió porque no tuvo voluntad de arrepentimiento. Faraón endureció su corazón porque tuvo voluntad en endurecer su corazón. Y Dios actuó soberanamente con todos. Estas cosas tienen que hablarnos. Si no podemos hacer nada ante lo que nos está pasando, ¿qué va a ser de nosotros? Para nosotros hay gracia y para otros no. Hay en este salón esta mañana personas destinadas al infierno. ¿Tú crees esto? ¿Que no pueden hacer nada por salvarse? Ten cuidado con lo que estás escuchando. Ten cuidado con lo que estás leyendo. Ten cuidado de lo que te estás alimentando. Mira muy bien, porque hay muchas cosas que son muy destructivas en tu propia vida y en la iglesia. ¿Tú crees esto? ¿Crees que hay alguien aquí en esta mañana que Dios ya determinó para que realmente no haya posibilidad de ser salvo, que está reprobo antes de nacer y antes de ser creado, que no puede venir a la fe en Jesucristo porque Dios determinó soberanamente, amorosamente, justamente que él iría al infierno porque se comportaría de esta manera? ¿Crees esto? Ten cuidado con lo que crees o con lo que crees entender. Es todo más complejo y más profundo de lo que parece. Satanás fue un ángel de luz, distinguido entre los ángeles. Un ángel protector, eso es lo que significa la palabra querubín. No solamente significa angelito. A veces cuando nos hablan de querubines, nos presentan la cara de angelitos. Sí, significa, claro que significa, pero significa fuerza protectora. Dios puso querubines en el Edén. Dios puso querubines en el arca del pacto. Dios mostró sus querubines en la visión de Ezequiel, en la gloria de Dios en movimiento. Satanás era un querubín.
un ángel de luz que sonaba como los ángeles. Como tú y como yo podemos sonar. Pero él descendió al Seol con la soberbia y el sonido de sus arpas. Recuerda, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Esta gracia no la tuvo Lucifer. Su soberbia no tuvo oportunidad de arrepentimiento, pero fue voluntaria y dirigida a la deshonra del Dios Altísimo. No juegues con tu vida. Igual estás jugando con tu vida esta mañana. Y crees que estás muy seguro en un caparazón totalmente endeble y con una dirección destructiva. Verso 12. Dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Tremendo. Este es el infierno, ¿eh? Esto es lo que el hombre pecador, sin la gracia de Cristo, si parte de esta vida, irá a donde el gusano nunca muere. Cubrirán tu cama, serán tu cama y te cubrirán. Oh, verso 12, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Esto es lo que él era. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Piensa que aquí está habiendo una combinación profética entre lo que aquí se nos está enseñando acerca de Satanás y a la vez del propio rey de Babilonia. Dice, tú que decías en tu corazón, 5 maldades, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Subiré al cielo, número 1, junto a las estrellas de Dios, número 2, en el monte del testimonio, número 3, sobre las alturas, número 4, y seré semejante al Altísimo. Todos sabemos esta frase. Mas tú, verso 15, derribado eres hasta el Seol. Ezequiel 28. Tenemos otro contexto. Aquí es el rey de Tiro. Para tener un poco más de idea de quién era nuestro arrogante enemigo. Enemigo de nuestra alma, enemigo de Dios. Él se convirtió por voluntad en ello. Tú, querubín grande, protector, ¿recordáis el significado de querubín? Ahí lo tenéis. Yo te puse, ¿dónde? En el santo monte de Dios. Allí estabas. En medio de las piedras de fuego tú te paseabas. Perfecto. Eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti, o sea, para que realmente tú seas un ejemplo de justicia divina a no seguir. Digo, un ejemplo a no seguir en cuanto a lo que él llevó a cabo y la acción justa de Dios. Lo justo siempre hay que seguirlo, por supuesto. Ese ejemplo no hay que seguirlo. Pero querido hermano, te digo en esta mañana,
para los que todavía me estáis acompañando. Este ego está en nosotros. El ego que cargó al ángel de luz, al querubín protector, y lo convirtió en Satanás, es un ego que el pecado introdujo a la raza humana. Y este ego está aquí. Y es muy destructivo. Cuídate. Cuídate, hermano. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. El ángel que se paseaba en la misma presencia de Dios, perfecto, hermoso, santo, se convirtió en ceniza. Se convirtió en la maldad personificada. Y no tuvo la gracia de Dios para poder arrepentirse. Tú y yo hoy tenemos oportunidad de arrepentirnos y de actuar en consecuencia. Hoy tú y yo ya podemos entender por qué muchas oraciones no son contestadas. Hoy ya podemos tener un poquito más de claridad en cuanto a que hay situaciones que parece que nunca se arreglan, que pasan los años y ¿qué hay de mí? ¿Cuándo voy a ser yo? ¿Cuándo va a tocar mi oportunidad? ¿Cuándo? Y Dios sigue viendo en ti orgullo. ¿Por qué? Porque no has sido quebrantado y humillado. Pero nosotros seguimos en la iglesia. Amén. Seguimos cada día en nuestras funciones, en nuestro trabajo, en nuestra actividad. Y se nos olvida que Dios nos está protegiendo para que aprendamos a orar conforme a su voluntad y para que Él nos escuche y para que tengamos lo que hemos pedido. Para llamar, pedir, buscar. Para permanecer y permanecer en la palabra. Para poder decirle al Padre, Padre, siempre nos oyes. Padre, tú no oyes a pecadores, pero oyes a los que te temen. Y ahora tú me dirás en esta mañana, bueno, José Carlos, ¿cómo se te ocurre llevarnos desde el ejemplo de Pablo a estos dos contextos que nos están hablando de Satanás? Bueno, la Biblia respalda estos asuntos. Y vamos a concluir nuestro sermón en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. Primera de Timoteo 3, 6. Y con esto cerramos nuestro tiempo. Estamos en un contexto donde se nos habla de los obispos, de anhelar el obispado, de ciertos requisitos que los obispos tienen que tener, pero cuando llegas al verso 6, entonces ahí tenemos el argumento que nos va a unir con el anterior argumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a decir? Un obispo, en este caso, no tiene que ser un neófito, o sea, un creyente inmaduro, joven, recién nacido espiritualmente, ¿sí? Esto es una parte que tampoco es ahora lo que nos interesa. Nos interesa el razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Exactamente el mismo que Pablo escuchó cuando oró al Señor y le pidió que le quitara ese aguijón de la carne y le quitara ese mensajero de Satanás. Dice que rogó 3 veces. Las 3 veces escuchó exactamente las mismas palabras que Moisés. Bástate mi gracia. ¿Cuál era el propósito? No ser autoexaltado desmedidamente. ¿Y ahora qué te está diciendo aquí? ¿No te dice lo mismo?
¿Qué es lo que te está diciendo? Que en el envanecimiento incurres ¿en qué? En la condenación. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la condenación del diablo? La hemos escuchado antes, ¿no? Su condenación, ¿cuál fue? La soberbia y el envanecimiento. Entonces, esto ahora puede ser una experiencia en los creyentes. Pablo lo dice inspiradamente. El autoenvanecimiento me lleva a incurrir en la condenación del diablo. O sea, en el propio orgullo que el diablo tuvo delante de Dios y que le llevó hasta donde le llevó. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, como digo, todas estas cosas son importantes. Entonces, dice el verso 7, y también, o sea, cuando una persona no está en ese proceso de envanecimiento y no está incurriendo en errores que le llevan a experimentar la propia experiencia, que aquí Pablo cita la condenación del diablo, y damos gracias a Jesús porque para nosotros hay gracia, amén, y oportunidad, amén, y podemos corregir nuestros defectos. Y dice, también es necesario que tenga un buen testimonio. ¿Qué dice? Pero se supone que cuando decimos para con los de afuera es porque hay una consecuencia de un buen testimonio para con los de, ¿os acordáis? Oración, lectura, vida pública. Si estas tres cositas no están equilibradas en nuestra vida, hay que actuar. Entonces dice, para que no caiga en descrédito, y el descrédito sabemos lo que es, una mala fama, y en lazo del diablo. O sea, el propio Satanás nos lleva a una trampa que nos hace tropezar, fruto del propio envanecimiento. Amén. Pues hasta aquí en esta mañana. Espero no haber dañado tus expectativas. Y si las he dañado, espero que culpes a la idea divina que busca quebrantarte y humillarte como a mí, para que nuestra oración, para que nuestra vida sea más eficaz y más eficiente. Entonces, ya sabemos mínimo una parte, ¿no?, de las respuestas negativas y de los tiempos que transcurren sin respuestas esperadas. ¿Quién es la causa? Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un ego demasiado alto. Aunque a veces me pongo el traje de la humildad, ¿verdad? Y le digo al Señor, sea la gloria, no, todo para la gloria de Dios. Y todo sí, todo es para la gloria de Dios. Pero aquí yo ya me autoexalté. Ya, por más que diga para la gloria de Dios, ya son palabras que van a tierra. Entonces, cuando yo vengo delante de Dios y vengo con una oración delante de Dios, tengo que revisar el propósito, la razón y mi propia condición. Recuerda, oración, palabra, vida pública. Amén. Que Dios os bendiga.